de las candidaturas independientes. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha desatado, ¿no?, toda serie de opiniones jurídicas de especialistas en temas constitucionales, desde el presidente Milton Ray Guevara, que hablaba sobre la facultad del Tribunal Constitucional para decidir sobre este tema, las declaraciones hoy del doctor Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que hablaba de la extralimitación del Tribunal Constitucional y que era el único órgano judicial que podía poner con sus decisiones el país con las patas para arriba, y preguntaba a Oscar Medina que si en efecto la había puesto, y él entendía que sí con esta decisión sobre las candidaturas independientes, diciendo que debe haber la posibilidad de una reforma a la Constitución, porque la que habla de las candidaturas a través de las organizaciones políticas es la propia Constitución de la República, y entonces posteriormente la Ley 2023, que es la ley electoral. Pero existe la figura de las candidaturas independientes en la Ley 2023, claro que sí. Si mal no recuerdo, el artículo 76 o 173 habla de las candidaturas independientes. Lo único que esa candidatura independiente usted debe sustentarla a través de un movimiento o de un partido reconocido ante la Junta Central Electoral. Entonces, la, ¿qué debe hacer la Junta Central Electoral? Bueno, tiene una reunión de su pleno en el día de hoy, pero yo creo que debemos poner mucho ojo al tema cuando así toque al Consejo Nacional de la Magistratura, que es a quien le corresponde hacer la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, tener los ojos mucho más abiertos y tener mucho más conciencia de a quienes vamos a elegir para el Tribunal Constitucional. Los votos salvados de esa sentencia fueron del magistrado José Alejandro Vargas y de la magistrada Fernández. Si mal no recuerdo su nombre, lo voy a buscar, que lo tengo anotado aquí ahora. Fueron los dos votos salvados en esa decisión del Tribunal Constitucional. Los demás votaron a favor de la misma. Entonces, ¿por qué un miembro de ese tribunal, en vez de hacer un llamado o haber convocado a la Junta Central Electoral para discutir el tema, para conocer qué piensa la Junta Central Electoral sobre ese tema, porque al final es a la que le corresponde decidir sobre el mismo? Debemos o debe hacerse un proyecto de ley para mandarlo al Congreso Nacional, pero también el Constitucional redactó qué debe decir, o sea, lo que debe poner el legislador en la decisión final de esa ley. Pero qué facultad tiene el Tribunal Constitucional para decirle a los legisladores hasta el texto cómo debe estar redactado. Como decía el doctor Jorge Suberoiza hace un momento, yo pienso que efectivamente el Tribunal Constitucional se extralimitó en su decisión. Entonces, ahora está la cultura progre, la cultura woke, ojalá y no se le ocurra, y hay varios progres dentro de ese Tribunal Constitucional, sobre todo de los elegidos en la última ronda del Tribunal Constitucional. Los miembros del Consejo o la figura del presidente de la República, que es la que mayor peso tiene en el Tribunal Constitucional, yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso. Buscar personas porque es hermano de fulano, porque es sobrino de fulano, porque fulano lo recomendó fulana, porque a Mayovanex lo mandó Gustavo, porque Salvador es una persona de qué sé yo quién. Eso yo creo que debemos tener mucho cuidado con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Que sí, además de la preparación que usted pueda tener académica y en aspectos jurídicos y constitucionales, yo creo que debe haber algo mucho más allá de ahí. Tener juicio, lo primero, porque a veces hay personas muy preparadas, con muchos conocimientos académicos, con muchas páginas para la izquierda, con mucho conocimiento de derecho comparado, eso está muy bien, pero muchas veces no están aterrizados en la realidad de nuestro país. Entonces ahora tiene que decidir la Junta Central Electoral qué va a decir este proyecto de ley. Entonces,
¿cuántos candidatos pueden inscribirse por demarcación? ¿Qué va a pasar cuando Amayo Banex, que perdió en el partido de la Oveja Negra, diga que va como candidato independiente porque su partido no le permitió ser candidato? ¿Qué va a hacer la Junta con ese candidato? ¿Cómo se va a hacer? Por suerte que es ahora, que el proceso electoral es en el 28, nos faltan 4 años exactos para esas elecciones, que no fue ni un año antes esa decisión, ni 5 meses antes. Pero yo creo que hay que tener mucho mayor rigurosidad de parte del Consejo Nacional de la Magistratura sobre quiénes deben ser los miembros del Tribunal Constitucional, tener los ojos más abiertos sobre quiénes van a ir a sentarse a decidir allí, sobre las leyes, sobre los derechos de los dominicanos. Entonces, insisto en que más allá del conocimiento jurídico, de los conocimientos que se tenga de Constitución, hay que buscar mucho más allá de esos conocimientos académicos y dejar de poner gente por recomendación de fulana y porque es sobrino de fulana y porque es hermano de fulana o porque es nieto de fulana. Yo creo que muchos hoy ahí del PRM se están dando en la cabeza, contra la pared se están dando, porque se dieron cuenta que muchas de las recomendaciones que hicieron, no porque eran miembros de su organización, no del PRM, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que acogieron peticiones y recomendaciones y luego ahora, luego de esta sentencia, se están dando en la cabeza contra la pared. Mira. Entonces, abran los ojos para más adelante. Mientras tanto, esto hay que resolverlo porque no se puede recurrir ante ningún sitio, ni siquiera ante el propio Tribunal Constitucional. Mira, yo recuerdo justamente apuntando sobre eso que atinadamente señalas, Joana, que cuando por primera vez nos dimos en nuestra Constitución la necesidad, se legisló para tener un tribunal constitucional, las discusiones eran de que si ese tribunal podía desestabilizar al país. Y la gente tenía miedo y hablaba que se iba a dar una dictadura del tribunal constitucional. Eso no pasó. Pero no pasó justamente por lo que tú apuntas. En la vida no es solamente tú acumular páginas por la izquierda. Se requiere también un nivel de experiencia y de madurez. Y la madurez, ojo, si hay una gente que propugna por la juventud, soy yo que he tenido la oportunidad desde muy temprana edad de tener funciones. Pero hay determinadas posiciones que usted requiere una madurez como persona. Y eso también te lo da el haber tenido un recorrido en esa vida. Y ese recorrido no es tan fácil agotarlo a una muy corta edad. Usted haber transitado por el Estado, haber transitado por la vida privada y tener una hoja de vida intachable en esas funciones. Para mí, las altas cortes deberían de ser el lugar en donde se retira la gente, el que ha tenido ya una vida para retirarse. Si usted ve, a veces me cuesta ver ex jueces del Constitucional y de la Suprema ejerciendo y conociendo medidas de coerción. Porque para mí, cuando usted llega ahí, debería de salir para estar en su casa o estar dando conferencias o asesorías. Ahora, ¿cómo tú logras eso? Cuando tú has tenido un tránsito y tú llegas a una edad que tú puedes ver eso como tu retiro. Pero si tú llegas a los 20, a los 40, a los 30, a los 50, tú sales de una edad que tú no te puedes retirar. Entonces, no solamente es maestría y doctorado. Tú puedes tener 500 libros en la cabeza. Esos libros no te hacen tú tener la experiencia para medir la consecuencia de tus decisiones y la gobernabilidad en un país con una democracia que por más imperfecta que entendamos, se ha consolidado a mucha sangre y a mucha lágrima. La gobernabilidad debe de ser lo esencial en cualquier decisión que tome ese tribunal. Pero mira, perdón, solo 30 segundos, Salvador. Los dos magistrados que entendían que el tribunal se excedió en sus cánones fueron los magistrados José Alejandro Vargas y Armi Ferreira. Fue a las dos personas que me refería, a los dos magistrados que me refería en el comentario. Hay 3 candidaturas independientes ya que están apurando el paso.
y todavía falta definir el marco regulatorio de lo que pudieran ser a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional que deja en el aire un conflicto, que deja en el aire un problema, que deja sin solución una situación porque, como bien apunta Johanna, no hay a dónde recurrir tratándose de una sentencia del Tribunal Constitucional. Como adelantaba Gustavo Olivo, hoy hay una reunión del Pleno que pudiera tratar el tema. Se tiene el conocimiento de que va a tratar el tema de las candidaturas independientes. Hay el interés de los partidos políticos y la preocupación de todos de que sea introducido un proyecto de ley y piden que sea la Junta que lo haga sobre las candidaturas independientes. ¿Dónde está el problema de las candidaturas independientes? Que la sentencia del Tribunal Constitucional deja sin regulación lo que pudiera ser sobre qué base en términos de institucionalidad se presenta una candidatura independiente y todo lo que se deriva de eso. Y todo lo que se deriva de eso. Hasta ahora, lo que constitucionalmente está indicado con relación a la política y a los que puedan ser funcionarios electos dentro de la política es el sistema de partidos políticos, lo que lo debería sustentar, regulado por la Junta Central Electoral, pero el sistema de partidos políticos. Eso queda en el aire a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué va a suceder? Quedaría ver si se presenta un proyecto de ley que resuelva el problema. Ahora, un proyecto de ley significa reformar nueva vez la ley electoral del país y significa variar algunos elementos que están en la Constitución del país, lo que deja la duda entre juristas de hasta dónde la Constitución de la República tendría que ser reformada para poder acoger la sentencia del Tribunal Constitucional. Oiga, ¿por dónde van estas cosas? O que se haga un referendo en ese sentido. Es decir, han armado un lío y en medio de ese lío ya hay 3 candidaturas presidenciales. Hay 3 candidaturas presidenciales independientes. ¿Cuáles son? Acogiéndose sobre la base de eso. Entonces, esas candidaturas independientes, ¿cómo van a estar reguladas? ¿Qué va a suceder con ellas? Sí. ¿Y quiénes son? Entonces, ¿Son secretas? Espéreme, no son secretas, son públicas. Entonces, el asunto es lo que vaya a pasar ahí, lo que vaya a suceder de cara al futuro. Estamos a 3 años y 4 meses de las elecciones. 3 años y 4 meses. Y aparte de las 3 independientes, nosotros estamos hablando de que aquí hay ya 30 y pico de candidaturas de los 3 partidos, mayoritarios, 24 del PRM, 7 del PLD. Y por suerte, la Fuerza del Pueblo la redujo a 1. Por suerte. Por suerte, la redujo a 1, porque estaba Radamés por un lado y estaba Omar por otro, y hasta me habían hablado que lo estaba contactando de las aspiraciones de Félix Bautista, y él no anda en eso. Según dijo, en un campo del país lejano allá en las montañas, a un abogado, él no estaba en eso. Entonces, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. 31 de los 3 partidos mayoritarios que están ahí corriendo. 3 independientes que ya empiezan a correr. Y la posibilidad de que la ley ordena que al que corra como candidato antes de tiempo, la Junta lo puede descalificar. Legalmente lo puede descalificar. Siempre ha sido así, nunca lo ha hecho. Y nunca lo ha hecho, pero por lo menos ellos le están advirtiendo. Y es bueno que lo adviertan. Entonces, el hecho cierto es que ahora no han metido en un berenjenal antes de tiempo. Ahora por las